Estamos grabando, compartiendo, compartiendo. Ya. Bien, ya. Ok, a ver, vamos a partir entonces con este concepto, curvas. Voy a enviar, terminada la clase, le envío la presentación. Como siempre le estamos enviando la presentación, puede que haya algunos detalles. Realmente trato de enviar la versión con las correcciones. Lo más probable es que encontremos algunos detalles acá, así que una vez que los corrijamos le enviamos la presentación. Bueno, a ver, esencialmente, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con curvas. Ustedes ya tienen una idea de lo que es curvas, porque ya tienen al menos conocen la gráfica de una función, que es una curva, ¿ok? Es una curva en el caso particular. Para nosotros la curva es un conjunto de puntos en el plano o en el espacio. La curva esencialmente es la imagen de, o el recorrido, ¿de qué? De una función vectorial. En el contexto más, vamos a trabajar con función vectorial. ¿Qué es una función vectorial? Una función que toma números reales y le asocia vectores. En este caso vamos a trabajar en R3, pero todo lo que hemos hecho también vale en R2, ¿ok? Así que indistintamente, todas las definiciones que estamos dando valen también para dos coordenadas. Bueno, sabemos nosotros que una función que va que tiene llegada en algún Rn, tiene coordenadas. En este caso, 3, porque tenemos el conjunto de llegada, es un punto del espacio tridimensional. Y por curva vamos a entender, como se está indicando acá, la imagen. La imagen, fíjate, la imagen del intervalo por la función R, para algún t. Entonces aquí empieza la nomenclatura. La clase de día es esencialmente introductoria del objeto geométrico y de las propiedades. Es bastante más informativa que nada. Todavía no vamos a calcular mucho con este objeto. Entonces, tenemos que la curva es la imagen. Vamos a llamar a la función, le vamos a llamar parametrización. Así que aquí tenemos otro término. Parametrización. La curva es el objeto geométrico. Esta es la curva. Es el objeto geométrico que está en el espacio o en el plano, ¿ok? Y la parametrización es la función que genera esa curva. Es esa que está ahí, ¿ok? Bueno, por supuesto, si el conjunto de llegadas es R2, tenemos una curva que es plana, porque está en el plano, ¿ok? En R2. Indistintamente van a tener dos componentes. Así que indistintamente vamos a trabajar con curva en el plano o en el espacio. Bueno, aquí la variable 3 es el parámetro. Lo que estoy comentando no es extraño porque en nuestro curso de cálculo 2 también trabajamos con este tipo de cosas. Entonces resulta útil pensar, bueno, más adelante vamos a dar una interpretación del punto de vista dinámico o físico. Entonces la curva está generada por la función y es un vector, ¿cierto? Es una flecha que parte del origen y llega al punto. Entonces, tenemos algunas definiciones, algunas observaciones que queremos considerar. Las funciones se llaman las componentes, ¿ok? Las funciones se llaman las componentes. La primera, segunda y tercera componente. La curva se dice curva paramétrica, está parametrizada por el parámetro. Aquí va a ser indistinto, generalmente vamos a ocupar la letra t, ¿ok? Que va a representar un número real, que se mueve en algún dominio. Y aquí lo interesante es que hablamos del sentido. La curva se recorre en un cierto sentido, en un sentido. Y el sentido de la curva está dada por el sentido en el cual se van generando los puntos de la curva. A medida que el parámetro t aumenta, es decir, a medida que el parámetro t aumenta, recuerde que t que aumente significa que la recta real se mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Si t está definido en el intervalo AB, cuando t comienza, parte en A y termina en B, entonces tú vas ubicando puntos o vas generando puntos. Aquí tengo un punto y aquí hay otro punto, por ejemplo, en otro. O sea, la curva se mueve de esa manera. Ese es el sentido de la curva. Para t creciente, la curva se mueve de esa manera. O sea, se recorre de esa forma. Ese es el sentido. ¿Mm?
a medida que aumenta. Y en el caso que el dominio de la función es un intervalo, ya podemos hablar de punto inicial y punto final de la curva. Parte en algún lugar y termina en algún lugar. Partida y llegada. ¿Ok? Como en el dibujo que se está indicando ahí. Fíjate, en ese dibujo estamos indicando el punto de partida, el punto de llegada y por lo tanto la manera como se recorre. Uno acostumbra a colocar esta notación ahí para indicar el sentido. Se recorre de esa manera. Fijarse que nosotros, aquí vamos a hacer la distinción, lo vamos a precisar más adelante. Este es el objeto geométrico. Con esta parametrización se recorre de esa manera, pero podríamos tener otra parametrización, eso lo vamos a comentar, en la cual la curva se recorre de otra manera. Digámoslo, de la manera opuesta a la dada. Tenemos que precisar lo que se entiende por manera opuesta. ¿Okay? Generamos la curva. Entonces, varios ejemplos de curva. El primero, naturalmente, es la curva más simple de todas, que es la recta o un segmento de recta. ¿Correcto? Si nosotros tomamos los puntos P0 y P1, podemos considerar la recta que pasa por los puntos. ¿Cómo parametrizamos la recta que pasa por los puntos? Es decir, encontremos una función vectorial cuya imagen es la recta que pasa por P0 y P1. Eso es lo que estamos diciendo. Y la manera de hacerlo es encontrar la recta que pasa por esos dos puntos, algo que ya aprendimos a hacer cuando estudiamos la recta y el plano, la recta normal y el plano tangente. Hicimos un preliminar de rectas. Aquí, recuerde que para encontrar la recta que pasa por dos puntos, nosotros calculamos el vector diferencia. Esa es la dirección de la recta. Aquí está el dibujo. La dirección de la recta es el vector que va de P0 a P1, por ejemplo. Y consideramos la recta que pasa por el punto P0 con esa dirección. Con esta dirección. ¿Ok? Esa es la ecuación. Nosotros dijimos que esa ecuación se puede representar de varias maneras, en forma simétrica o en forma paramétrica. Paramétrica significa incluir el parámetro. Aquí está el parámetro. Esta es la ecuación paramétrica de la recta, algo que vimos. Y entonces con esta construimos la función vectorial. La función vectorial R de t, que es esa. La imagen es la recta que pasa por P0 y P1. ¿Okay? El t es el parámetro, se mueve en todos los números reales. Y generamos la recta completa. ¿Okay? Fíjate que si t es 0, estás en el punto P0, y si t es 1, estás en el punto P1. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que si restringimos el parámetro a este intervalo, nosotros generamos el segmento que une P0 con P1, que es el que se está indicando ahí. Comienza el segmento en P0, la curva comienza a recorrerse desde P0 a P1. Fíjate el sentido, ahí te está indicando el sentido. Se está recorriendo así. ¿Okay? Por lo tanto, el punto inicial es P0 y el punto final es P1. Estamos recorriéndola de esa manera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo. En el caso que el parámetro es positivo, nosotros podemos pensar, y resulta útil, porque de esa manera uno puede entender las curvas, darle un sentido físico. Podemos pensar que la curva en realidad es lo que sostiene cuando una partícula se mueve en el espacio. Una partícula se mueve en el espacio y genera una trayectoria, o bien una partícula se mueve por una trayectoria. Cualquiera de las dos maneras reflejan la misma idea. Entonces, si una partícula se mueve en el espacio, describe una trayectoria, un camino, ¿ok? Y el parámetro ahora podemos pensarlo como el tiempo, ¿ok? Cuando el parámetro se mueve en un intervalo positivo, podemos pensar que la curva se obtiene como el movimiento de una partícula en el espacio, ¿ya? Y esa partícula tendrá una velocidad y una aceleración, que la vamos a empezar a conectar más adelante. Entonces, veamos un segundo ejemplo. Por ejemplo, una partícula en el plano, o se mueve de acuerdo con esta función. En el plano, 4 coseno de t, 4 seno t. Aquí la función va de R a R2, ¿ok? Que lo que fíjate que el intervalo de definición es el intervalo 0,2, y la partícula se mueve siguiendo esa regla.
vamos a dibujar la curva donde comienza y donde termina. Ahí tiene comienzo y tiene fin porque el intervalo es cerrado y acotado. ¿Mm? ¿Y en qué sentido se está moviendo? Y vamos a repetir el mismo análisis con esta otra curva, la que está ahí. Entonces vemos qué tan diferentes son, qué es lo que está pasando acá. Bueno, lo primero que observamos, que algo que nos damos cuenta de inmediato, es que las coordenadas, las componentes, verifican esta relación para todo t. Por lo tanto, la curva que se genera al variar el parámetro es la circunferencia de centro 0 y radio, este es 4. ¿Ah? Mira, ahí va a tener que corregir, 4 ahí. Y radio 4. Cuando t es 0, estás parado en este punto. Este punto se obtiene con t igual 0. ¿Sí? Y cuando t es 2pi, llegamos al mismo punto. O sea, esa curva la vamos a llamar una curva cerrada. El punto final coincide con el punto inicial. ¿Okay? Y te está moviendo por la circunferencia. El dibujo lo tengo acá, pero podemos ya precisar cómo tendría que ser. Entonces tienes una circunferencia, tienes la circunferencia de centro 0 y radio 4. Esta es la circunferencia y el punto inicial es el punto este. Y el punto final también coincide con él. ¿En qué sentido, de qué forma te estás moviendo? ¿De qué manera te estás moviendo? Fíjate que si t es pi medios, el punto que generamos con ese valor es este. Lo reemplazamos en la ecuación y nos da 0,4. Estamos reemplazándolo aquí. O sea, es este punto. Llamemos B a ese punto. O sea, el sentido de movimiento es este. Se está moviendo de esa manera. ¿Ok? A medida que te crece, te mueves de esa manera. O sea, te vas dando una vuelta. Fíjate, y cuando t igual 2pi, llegaste al mismo punto A. O sea, te diste la vuelta completa en sentido positivo, ¿cierto? Sentido horario es sentido antihorario es sentido positivo. Bueno, esa es la curva que se está describiendo, que se describe con esta función vectorial. Esta es una parametrización. O sea, la circunferencia está parametrizada por esta curva. Es la imagen de esa curva. Ahora, ¿qué ocurre con la segunda función vectorial? Resulta que la segunda función vectorial genera la misma curva. También se tiene esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con R2? Bueno, R2 ahora, la vamos a indicar acá. R2 comienza en este punto. Y termina también en el mismo punto cuando el valor del parámetro se mueve entre 0 y 2pi. Pero ahora lo que ocurre, se está generando de la misma manera, está rotando de la misma manera, y está rotando de la misma manera y llega a otro punto. O sea, el objeto físico, la imagen es la misma circunferencia, pero lo que está ocurriendo acá es que estamos haciendo el recorrido de manera distinta. Partimos en un punto distinto, giramos de la misma manera, y llegamos al mismo punto, pero lo que está ocurriendo acá es que giras 2 veces. El t se mueve entre 0 y 2pi. El mismo precio. Entonces yo pongo este ejemplo para dar una idea bastante interesante. Giraste 2 veces, ¿ok? En este ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando te paras en pi, fíjate que el argumento es la curva R2 de t es, bueno, esto es menos 4 seno de 2t, 4 coseno de 2t. Por lo tanto, entre 0 y pi, 2t se mueve entre 0 y 2pi. Por lo tanto, en esa mitad del intervalo, en esta mitad es como lo que ocurre en el ejemplo 1. Entre 0 y pi, 2t lo multiplica. 2t lo lleva a 0, 2pi. Y ya te diste una vuelta completa ahí.
Y por lo tanto, en esta otra mitad te va a dar otra vuelta completa. Por eso que son giras 2 veces. ¿Ok? Aquí giramos dos veces en el mismo sentido. Bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar de este ejemplo? Lo siguiente, que está escrito, que está precisado acá, que aquí hacemos la gran diferencia entre el objeto geométrico, que es la curva, y la función con la que genera la curva. El objeto geométrico puede estar generado por funciones distintas. Hay funciones distintas que pueden estar definidas en el mismo intervalo o en intervalos distintos, que tienen la misma imagen, ¿correcto? En este caso, estas dos funciones son distintas y tienen la misma imagen, ¿ok? Entonces, por eso es que podemos parametrizar el objeto de varias maneras. Y dependiendo para lo que nosotros queramos, podemos coger una parametrización especial, que es la que vamos a llamar con longitud de arco más adelante, ¿ok? Entonces, dependiendo, la parametrización es la curva, la forma como se recorre la curva y con cuánta, digámoslo así, velocidad, con cuán rápido se recorre, ¿ok? Entonces tenemos dos funciones vectoriales distintas que generan la misma gráfica, por lo tanto hacemos la distinción entre el objeto físico y la curva paramétrica. La curva paramétrica se menciona la función, cómo recorriste la curva, y el objeto físico es la curva. ¿Sí? En el ejemplo las gráficas coinciden, pero las curvas paramétricas son distintas. Entonces, desde el punto de vista físico, hay una diferencia, parte de un lugar distinto, y te mueves con una velocidad distinta. Vamos a precisar lo que entendemos por velocidad más adelante. Veamos un tercer ejemplo, y este es el que tenemos que rescatar. En general, del ejemplo 1 podemos rescatar el ejemplo 3, el que vamos a ocupar con frecuencia. Esencialmente, si yo tengo dos puntos, fíjate, este es P1, si tenemos dos puntos en el espacio, ¿cómo parametrizamos el segmento que los une? Pero aún más, ¿cómo parametrizamos el segmento que lo une y que distingue un punto inicial? Queremos parametrizar. Okay, bueno, la manera de parametrizar es la que se está indicando ahí. Lo destaco en azul. En general, ¿eh? Esta es la manera de parametrizar. 1 menos t, P0 más, este es P1. Ah, voy a cambiar ahí. Más t por P1. ¿Ya? Entonces, esta es la parametrización de ese segmento. Ese es un segmento, el punto inicial es P0 y el final es P1, se recorre de esa manera. ¿Ya? Este es, bueno, la generalización de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Okay? En la recta que pasa por esos dos puntos, el parámetro lo estamos restringiendo al intervalo 0,1. Ya, tenemos ese ejemplo de una curva. Veamos un ejemplo, una curva en el espacio, ejemplo clásico, la hélice. La hélice, me adelanto acá, la hélice que es esa. Esta es una hélice. Conjunto de todos los puntos, fíjate ahí se está indicando ahí el sentido cómo se recorre la hélice. ¿Cuál es la parametrización? El objeto físico es la hélice y se puede parametrizar de esta manera. Lo voy a escribir, aquí está escrita en forma vectorial, es decir, usando los vectores canónicos, y la podemos escribir en forma como coordenadas. A coseno de t, A seno de t, bt. Pensemos b, a y b positivos. ¿Ah? Pensemos b mayor que 0 para que el dibujo nos quede bien. Bueno, la gráfica de esa función vectorial tiene por gráfica la hélice. ¿Por qué razón? Porque las primeras dos coordenadas, fíjate que las primeras dos coordenadas están verifican esta condición. O sea, las primeras dos coordenadas están en este cilindro. Si nosotros consideramos este cilindro, ahí, este es el cilindro, este es un cilindro, se extiende infinitamente. Las coordenadas X e Y se mueven ahí, dan la vuelta. Entonces, si nosotros omitiéramos la tercera coordenada, la curva sería solamente esta circunferencia, esa que está ahí. Y da vueltas infinitamente cuando la variable t se mueve en R. ¿Okay? Sin embargo, la tercera coordenada no está dando altura,
Z. O sea, entonces es esta circunferencia que en realidad se va enrollando a lo largo del cilindro. Entonces lo que está ocurriendo acá es esto. Va dando la vuelta, pero va subiendo, ¿correcto? Porque la tercera coordenada es mayor que 0. A medida que t crece, la tercera coordenada crece. Pensemos en B positivo. Así que la curva que describe esa hélice. Entonces, a medida que t se mueve, entre 0 y 2pi, te da la vuelta completa, pero la tercera coordenada cambia, así que vas subiendo, vas ascendiendo. La gráfica es la que aparece. Es esa. Bueno, esta es la gráfica con esos valores de A y B, ¿eh? Con A igual 1 y B igual 3. ¿Ok? Y otro ejemplo más que podemos considerar que es, por eso que yo comenté que ustedes ya habían visto curvas, que todas las gráficas de funciones en dos variables son curvas, ¿correcto? Nosotros tenemos una función en un intervalo A, B, que es gráfica, es I igual f de x. Entonces, esto es una curva. El objeto geométrico es curva. Y entonces, ¿cómo podemos parametrizar esa curva? Esa que está ahí. Bueno, consideremos la siguiente función vectorial. T f de t. Ahí hay una parametrización. Fíjate que el t se mueve en el intervalo A, B. Al escoger esta parametrización, estamos escogiendo este sentido. La curva es recorrida para cuando t crece, la curva se mueve de esta manera. Tienes un punto inicial y tienes el punto final. Entonces, cualquier gráfica o porción de gráfica de una función, I igual f de x, se puede parametrizar. Y también lo podemos hacer al revés. Como al revés. Es decir, si x es una función de I, digámoslo ahí, con el I se mueve entre C y D, es decir, x es una función de I, también podemos parametrizarla como se está indicando acá. ¿Okay? Así que todas las gráficas de funciones también determinan curvas, y en el sentido, y estas son las parametrizaciones naturales, le llaman triviales, ¿ok? Y el sentido de recorrer la curva está dado siempre por el valor creciente. Entonces, por ejemplo, en el caso de x igual g de i, en el caso que x es g de i, la variable t se mueve entre c y d, es decir, creciente acá. Entonces, el sentido de recorrer la curva es este. Y de abajo hacia arriba, ¿no? Ese es el sentido en el cual se recorre la curva. Bueno, entonces tenemos la curva, el objeto geométrico, y tenemos lo que llamamos la parametrización. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, queremos hacer operatoria con estas curvas. Recuerden que si tengo una función, que la parametrización, tengo las componentes. Por lo tanto, nosotros podemos estudiar propiedades que ya conocemos para esta función. Por ejemplo, propiedades de límite, continuidad y derivación. Así que de inmediato nosotros podemos hacer lo siguiente. Dada la parametrización o dada una función vectorial, estudiar los límites o la continuidad es hacerlo coordenada a coordenada. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la curva es continua en un punto si cada coordenada es continua o cada componente. ¿Ok? Podemos también definir la derivada. Aquí nosotros podemos usar la misma idea porque nosotros trabajamos, recuerda que nosotros trabajamos en nuestro capítulo anterior de Rn en Rm, y estudiamos la diferencial ahí, la matriz jacobiana, las derivadas parciales, etc. Aquí vemos si tomamos n igual 1 y m igual 3, por ejemplo, también tiene sentido hablar de derivada. En este caso particular, no va a ser necesario recurrir a todo lo anterior, sino que podemos definirlo directamente. La derivada la podemos pensar de esta manera. Esta definición es lo que uno esperaría que funcione siempre. Es ese límite. Cuando este límite existe, es ese cociente. Fíjate que aquí lo que estamos haciendo es tomar una diferencia. Lo arriba, esto es un vector y esto es un escalar. Estamos ponderando ese vector por ese escalar, ¿correcto? Así que el resultado es un vector. Esto es un vector. Todo esto vive en R3. Para todo delta t.
Si ese límite existe, la función se dice derivable y la derivada está dada por ese límite. Por lo tanto, la derivada es un límite. No, es un límite, es un vector. Que lo vamos a notar de la manera acostumbrada, R'. ¿Ok? Uno puede probar, y aquí lo emparentamos con lo que sabemos de varias variables, que como la función tiene componentes, que la función sea derivable es equivalente a que cada componente sea derivable. ¿Ok? O sea, la derivada la traspasamos a las coordenadas, fíjate acá. Entonces, calcular la derivada o el vector derivada pasa por calcular la derivada de las componentes y formar un vector. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, a pesar de que tengo ejemplo acá, ejemplo, si R de t es igual a 2t cubo elevado a menos t, y acá colocamos seno de t, entonces la derivada de ese vector es derivar componente a componente, 6t cuadrado menos c a la menos t coseno de t. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo ahí. De esa manera estamos calculando la derivada de un vector. ¿Ok? Ahí está el cálculo. Coordenada a coordenada, componente a componente. Y las derivadas de orden superior se van a definir de la misma manera. Bueno, entonces lo interesante acá, este es el cálculo directo, lo interesante es ver qué representa geométricamente o geométricamente, qué significa esto en términos de la curva. Bueno, veámoslo acá. Fíjate que la definición es, la definición de derivada es la que estamos indicando ahí. Es un cociente, fíjate que estás ponderando este vector, se está ponderando por el número 1 sobre delta t, que es un número pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, lo interesante es que este cociente, que es un vector, ¿ya? En los dibujos, fíjate que el cociente, la diferencia r de t0 más delta t menos r de t0 es el vector p0, p1, que se está indicando ahí, lo voy a hacer un poco más grande. Es el vector p0, p1, es ese que está ahí. Y entonces ese vector lo estamos ponderando por el escalar 1 sobre delta t. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponderamos por el escalar 1 sobre delta t, ese es un nuevo vector que tiene el mismo sentido que este vector. Apunta de la misma manera, en el mismo lugar. O sea, tiene el mismo sentido. Tanto si delta t es positivo como es negativo. ¿Ok? Porque en el caso negativo, bueno, aquí lo explicamos bastante bien, si en el caso negativo, P está antes que P0, así que estamos diciendo acá, si aquí está la curva, este punto corresponde P0, y este punto es P. P0 corresponde al R de T0, y P corresponde a este vector, T0 más delta T. ¿Okay? Entonces T0 más delta T, si delta T es positivo, pues T0 más delta T aparece después, cuando estamos recorriendo la curva, se está recorriendo de esta manera, ¿sí? Por lo tanto, tengo este vector, ahí, esto cuando delta T es mayor que 0, y si tuviera que delta T es menor que 0, tendría la situación contraria, tendría este P, y este es P0 y este es P. T0 más delta T, con delta T menor que 0. El número T0 más delta T está antes que T0, porque delta T es negativo. Por lo tanto, estoy considerando este vector. Fíjate que en el caso delta T nega 0, la flecha P0P apunta en sentido contrario que el caso positivo, pero esta flecha la estamos dividiendo por este número.
que es negativo. Como estamos ponderando por ese número negativo, la flecha resultante tiene el mismo sentido que en el caso positivo. Por lo tanto, independiente como sea el delta t, esta flecha apunta en el mismo sentido que esta. Y por lo tanto, el límite, si existe, va a apuntar en el mismo sentido. O sea, que es el sentido en el cual se recorre la curva. Entonces, en la práctica lo que va a ocurrir es que si estás parado en este punto, el vector derivada es un vector, si existe, que va a ser tangente a la curva y va a apuntar en el sentido de esta. Siempre. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. Ese vector va a ser un vector tangente a la curva en el punto, cuando no es cero, y va a apuntar en el mismo sentido que esta. ¿Ok? Entonces, geométricamente, eso es lo que está ocurriendo con el vector derivada. Es un vector tangente a la curva en un punto. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y el cálculo es bastante sencillo del vector, coordenada componente a componente. Entonces, geométricamente, eso es lo que está ocurriendo con el vector derivada. Entonces, lo que podemos considerar de inmediato, si tenemos el vector derivada, podríamos encontrar, ya hablar de la recta tangente a la curva. En ese punto. ¿Cómo encontramos la recta tangente a la curva en ese punto? Va a ser bastante directo. Nosotros consideramos la recta que pasa por el punto con esa dirección. Entonces, esa recta. Esa es la recta tangente a la curva en el punto. Que la podemos determinar porque ya sabemos encontrar la recta. Entonces, la recta que pasa por el punto y es paralela a ese vector, o tiene ese vector como dirección, es esta. Esta es la ecuación vectorial de esa recta. Ahí. Podríamos entonces encontrar la ecuación vectorial de esa recta. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con esta hélice, dibujemos la hélice, podemos encontrar la recta tangente a la hélice en el punto. Entonces esa hélice, que es esta, aquí está puesto al revés, me quedo al revés, esa sería esa, ahí, voy a dibujarla punteada acá. Ahí está la vuelta, no se ve muy bien, pero me di la vuelta. Este t igual 0. Aquí estás parado en t igual pi. Y aquí te diste la vuelta completa, vuelve al mismo punto, la proyección, este es el punto que está acá. Si nosotros proyectamos ese punto en el plano XY, llega justo al mismo, pero no estás a una altura 2pi. T igual 2pi. Te diste la vuelta completa. ¿Ok? El punto t igual 0 corresponde al punto de coordenada 1, 0, 0. Y el punto t igual 2pi tiene coordenadas 1, 0, 2pi. Aquí el doble, bueno, 4. Puse 4 ahí, ya 4. 4, 4pi. 4pi. Ahí. La curva se recorre de esta manera. Ahí diste la vuelta. Entonces, t igual pi, nosotros podemos encontrar este vector, que es el vector tangente. La curva no me quedó muy bien hecha acá, pero este da la vuelta, ahí, es tangente, ahí, y queremos encontrar esta línea, pintémosla en azul, esa línea que está ahí, ay, esta línea, esta es la recta tangente a la curva en el punto, esa línea que está ahí es la recta L, la tangente.
¿Cómo encontramos esa línea? Encontrando el vector tangente. Calculamos la derivada, componente a componente. Evaluamos en pi. Nos da este vector. Este es el vector tangente a la curva en ese punto, justo en ese punto, que es el vector que está en verde acá. Voy a hacer más grueso. Ese. Y con esa información y el punto, encontramos la ecuación de la recta tangente. Aquí estoy usando otro parámetro, fijarse acá, lambda, no t, porque, para que no se nos confunda con el parámetro de la curva, este es el parámetro de la recta. Esa es la recta tangente a la elipse en ese punto. Esa es la ecuación. Es la ecuación vectorial de esa recta. Bueno, entonces ya tenemos entonces el primer objeto, que es el vector tangente a la curva y la recta tangente a la curva en un punto. Resulta inmediato de la derivada, de la forma como tú derivas una curva, lo siguiente, las siguientes propiedades. Como la derivada la calculamos derivando las componentes, las reglas de derivación son similares, así que nosotros tendríamos estas reglas. Aquí tengo la derivada de la suma, sumo las derivadas, la derivada aquí A es una constante, estás ponderando por un escalar. Aquí nos aparecen dos reglas nuevas que involucran el producto punto y el producto vectorial. Si nosotros tomamos dos funciones vectoriales y hacemos el producto punto, esto es un número, el producto punto es un número. Si tú derivas eso, derivar ese producto punto es equivalente a hacer este cálculo. Eso se puede comprobar directamente si trabajamos con las componentes. ¿Okay? Si tomo dos vectores y hago el producto cruz, y derivo el producto cruz, es equivalente a hacerlo de esta manera. Fijarse que acá, como el producto punto es conmutativo, no importa en qué orden escribas, pero en el caso del producto cruz es importante, ¿no? Es la derivada de uno cruz más este cruz la derivada del otro. ¿Ya? En el caso del producto cruz. Uno puede comprobar también que la derivada se calcula de esa manera. ¿Ya? Y tenemos también la regla de la cadena. Bueno, esto también es consecuencia inmediata, ¿no? Si R de t es una composición, U es una función real, U es una función real, entonces la derivada es lo que uno espera. Esto que está acá no es extraño, entonces mira, R de t es esto. R1 de t, R2 de t, R3 de t. Por lo tanto, si evaluamos en U de t, vamos a evaluar cada componente, ¿correcto? Entonces, si nosotros calculáramos la derivada respecto a R, a t, de R sub i, de la componente, en U de t, eso sería, pues escribámoslo de mejor forma acá, si nosotros calculamos la derivada, ahí la derivada sería regla de la cadena nomás, porque sería que la derivada de esto por U' de t. ¿Ok? Pero este es un número. Este factor va a aparecer en cada una de las coordenadas. Por lo tanto, podemos ponderar, sacar fuera este factor del vector. Y por eso que queda, al derivar, nos queda este factor, que es un número, por las otras derivadas. ¿Ok? Y entonces llegamos a esta fórmula. Entonces la regla de la cadena es una consecuencia de aplicar la coordenada a coordenada. Entonces va a haber un factor común y podemos ponderar entonces por ese vector. Entonces es la expresión que está ahí. Esa es la regla de la cadena en este caso. La función se dice de clase C1 o de alguna clase de diferenciabilidad cuando cada coordenada tiene la propiedad. Así que si la curva es de clase C1 es porque cada coordenada lo es. ¿Ok?
que significa que de clase C1 que la derivada es continua. ¿Ok? Entonces, podemos nosotros ver un ejemplo, cómo calcularíamos la derivada de esta expresión. Aquí podemos calcular de dos maneras distintas. Podemos calcular la derivada, primero hacemos el producto cruz, ahí está el producto cruz, y derivar el producto cruz, y esto tiene que ser igual a calcular esta derivada. Si tú calculas aparte esto, cruz r de t más q de t cruz en ese orden, la derivada de r a de t en t. Uno podría probar que se da esa igualdad. ¿Ok? Las curvas podemos calcular de esa manera. Estamos mostrando uno puede mostrar que esa propiedad podemos calcular de dos maneras la derivada de ese producto cruz. Directamente, haciendo el producto cruz primero, que fue lo que hicimos acá, y derivar el resultado, o se puede calcular de manera indirecta, derivando cada función y haciendo los productos cruz respectivos como se está indicando ahí, en ese orden. ¿Ya? Bien, y las derivadas, podemos hablar de segunda, tercera, cuarta derivada de la manera usual. ¿Qué entendemos por derivada segunda? Derivar la derivada, o sea, derivar las componentes dos veces, etcétera. Derivada tercera, la misma notación. ¿Ya? Entonces, es interesante interpretar la primera y segunda derivada, en este caso particular, en el caso que el parámetro es positivo. En el caso que el parámetro es positivo, nosotros podemos podemos interpretarlo como el tiempo, y podemos interpretar la curva como una trayectoria de una partícula, y en tal caso, la primera derivada y la segunda derivada se interpretan como los vectores velocidad y aceleración. ¿Ok? La derivada de la trayectoria es la velocidad, y la derivada de la velocidad es la aceleración, o la segunda derivada de la trayectoria, vector aceleración y vector velocidad. Y el valor absoluto, aquí, bueno, y la norma del vector velocidad es la rapidez. La rapidez es una cantidad, es una escalar. ¿Okay? Otro es un vectorial. Entonces recuerda que el vector velocidad le da sentido. Recuerda que conocer el vector velocidad te está indicando que la curva va con cierta velocidad, que es la rapidez, pero siguiendo cierta dirección, en cierta dirección. ¿Ok? Así que en ese caso se puede reinterpretar de esa manera. Insisto, en el caso en que el parámetro está definido solamente para valores positivos. Podemos reinterpretar siempre como una trayectoria. ¿Ok? Bien. Nosotros vamos a calcular integrales a lo largo de curvas. Eso se llaman integrales de línea. Entonces, vamos a tener que precisar qué tipo de curvas. El objetivo de esta parte es definir lo siguiente. Mira, la curva se va a llamar suave si es de clase C1. Recuerde que una cosa es el objeto geométrico y otra cosa es cómo tú recorres ese objeto. Tú tienes la curva, y esa curva la puedes describir o estudiar mediante una parametrización. Vamos a decir que el objeto geométrico cumple tal propiedad cuando hay una parametrización con tal propiedad. Entonces la curva se va a decir suave si admite una parametrización de clase C1. Y además de esto se va a decir regular si el vector tangente nunca es cero. Fíjate, aquí estamos diciendo que R' de t es distinto de cero. Por lo tanto, hay recta tangente en cada punto de la curva. Es lo que estamos diciendo. ¿Okay? Entonces, no nos van a interesar las curvas raras, no ando con un ejemplo acá, las curvas raras que tienen puntas, ¿ok? Esas curvas no las vamos o sea, no se van a considerar, sino que no están dentro de esta definición. Ahí el vector velocidad
es cero o no se puede definir. ¿Ok? Esta no es suave, no es regular. Vector velocidad. Bueno, la curva se dice simple, insisto, si admite una parametrización que es inyectiva. Es decir, la curva no se intersecta a sí misma. No se intersecta a sí misma. Recuerda que la estás definiendo, aquí tienes este, aquí T y acá tienes la curva. Que una curva se intersecta a sí misma significa que hace algo así. Ese punto P se obtuvo para algún valor T1. Si tú piensas en una trayectoria, en el instante T1 pasaste por P, después siguió corriendo el tiempo y en un instante T2 volviste a pasar por P. Bueno, ahí la función no es inyectiva, ciertamente, ¿no? Dos tiempos distintos que pasan. Entonces, la curva es esta. Pasaste dos veces por el mismo punto. Bueno, cuando eso ocurre, la curva no se dice simple. Se dice simple cuando eso no pasa. Entonces, en cada instante distinto se pasa por puntos distintos. ¿Ok? La curva se dice cerrada si está definida en un intervalo finito, AB. O sea, tiene punto final, inicial y final. Y ambos coinciden. Y ambos coinciden. Una curva cerrada. Este es el punto inicial, coincide con el punto final. Aquí tengo una curva cerrada. Ahí. Esta es una curva cerrada. Fíjate que esta curva no es simple. Pasa dos veces por ese punto. Si además es simple, va a ser las mejores curvas con las que vamos a trabajar. Es que tiene que solamente coinciden en el punto inicial y final. Si es cerrada e inyectiva, en ese intervalo la curva es cerrada y simple. Solo se intersecta a sí mismo en el punto final. Entonces esta curva, esta es cerrada y no simple. Y en cambio la curva cerrada simple es como la circunferencia, ¿no? Esta curva que está ahí es simple, cerrada simple. Esta es cerrada simple. ¿Ok? Cerrada simple. Entonces tenemos ese vocabulario. Fíjate que una curva cerrada simple encierra una porción de área, una porción, en el plano, y en el plano encierra. Ese es un resultado súper profundo en el teorema de York. Entonces tenemos esta nomenclatura con la cual vamos a ir trabajando. Suave, regular, simple. Vamos a trabajar casi la mayoría, casi todos los cálculos que vamos a hacer, vamos a trabajar con curvas regulares. Es decir, la derivada es distinta de cero en todo punto, es de clase C1. Y generalmente vamos a trabajar con curvas regulares cerradas. Pueden ser simples o no. Bueno, eh, tenemos eso. También tenemos las curvas que son simples por tramos. Es decir, podemos tener una curva un poco ahí. Fíjate que esta curva tiene problemas. Ahí. Lo que está indicando que está definida en un intervalo AB. Y hay una cierta partición, digámoslo, T1, T2, donde en cada subintervalo la curva es regular. O sea, entre A T1 sería, por ejemplo, esta. Esa es regular, entre T1 y T2 es regular aquí, digámoslo. Eh, Pintémoslo con color aquí. Este intervalo genera esta curva y este otro intervalo va a generar esa curva. Ahí. Y este que está acá, con negro, genera esa. Ahí.
¿no? Entonces tenemos que la curva globalmente no es regular, hay problemas en estos puntos, pero que está constituida por porciones de curvas que sí son regulares. Ahí, ¿no? Entonces esa se dice regular a trozos o por partes. ¿Okay? Después vamos a hablar de cómo pegamos curvas, más de dos curvas. Estamos ahí. Bueno, entonces volvamos al primer ejemplo y entonces precisemos una idea que es bastante directa. Mira, lo que se entiende por reparametrizar una curva. Recuerde que la curva es el objeto físico y por lo tanto nunca se va a mover, es estática. La curva es esta. Lo que sí va a variar es cómo tú recorres la curva. Recorrer la curva es dar una parametrización, es mostrar que esta es imagen de alguien. Ahí está, este es R, R de T. Para un T, estás parado en un punto. Estás recorriendo la curva de esa manera. ¿Okay? Esta es la función. Entonces, aquí tengo la función R. Entonces, si nosotros buscamos, consideramos un intervalo acá. Voy a dejarlo ahí. Si nosotros tomamos una función phi que lleva el intervalo CD en el intervalo AB, esa función es biyectiva, ¿correcto? Y derivable. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, podríamos construir esta nueva función vectorial. Con t ahora en este intervalo. Con t en el intervalo CD. La imagen es la misma imagen que la otra, porque todo CD llevado a B y a B llevado a toda la curva. Entonces lo que estamos haciendo es o construir a partir de una parametrización otra. Eso se llama una reparametrización. Una reparametrización de la curva. Y la función phi le damos función de parametrización. Ahora, estamos tomando una función que sea biyectiva y de clase C1. Por lo tanto, la derivada ahí, como es biyectiva, como es de clase C1, la inversa es continua. Ya, la función es continua, la inversa es continua. Entonces, la función phi es monótona. Es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Por lo tanto, la derivada siempre tiene un signo constante. O bien la derivada es positiva, o bien la derivada es negativa. En todo punto del intervalo C, A. Bueno, ¿por qué? Por la razón que acabo de comentar. Si la derivada es positiva, la reparametrización preserva la orientación. Y si es negativa, la invierte. Bueno, precisemos esta idea. Mira, sale de acá. Hemos construido esta nueva función vectorial, que va a ser tan derivable como la anterior. ¿Cómo calculamos la derivada? Aquí está la derivada, el regla de la cadena. Entonces miremos esta expresión. Por regla de la cadena, la derivada de la función u vectorial está dada por esa expresión. Es este número por este vector. Por lo tanto, el vector u' es paralelo con el vector r'. Son vectores paralelos. Lo que podría variar entonces en qué sentido apuntan. Como la curva es regular, la parametrización también es regular. Es distinta de cero. Son vectores paralelos y por lo tanto el sentido va a ser el mismo cuando la derivada es positiva y el sentido es opuesto cuando la derivada es negativa. Recuerde que el sentido, la dirección del vector, velocidad, nos da la dirección cómo se mueve la curva, el sentido. Entonces, si tenemos parametrizaciones con derivada positiva, con función de parametrización positiva, estamos recorriendo la curva, pero estamos manteniendo el sentido. Recuerden que este es el vector tangente. El vector tangente apunta en la dirección en la cual se mueve la curva. En este punto, si la curva se mueve así,
el vector tangente apunta de esa manera. Este vector también es tangente a la curva en el punto. Y ese vector es paralelo con este. Podría apuntar en la misma dirección o en la otra, dependiendo del signo, ese que está ahí. Entonces, por eso que hablamos de que se preserva el sentido, o se recorre en el mismo sentido, o se recorre el sentido opuesto. Si el vector es el contrario, ahí, voy a pintarlo con negro acá. Si esta reparametrización es esta, estamos diciendo que con esta función vectorial la curva se recorre de esta otra manera. Al revés del caso anterior. Si la derivada es negativa. Si esto ocurre, ¿ok? Si eso que está ahí es negativo. Se recorre en el otro sentido, orientación. Se dice que la orientación se invierte. Entonces quiero terminar acá con, con dos ejemplos. Me quiero detener en este. Cortemos esto aquí. Lo vamos desde acá. Porque el ejemplo 2 es el importante. El primer ejemplo dice lo siguiente, que tú puedes siempre, si tú tienes una curva, sea como sea la curva, tú siempre la puedes reparametrizar en el intervalo 0,1. Todas las curvas las puedes considerar en 0,1 como dominio de definición. ¿Cómo? De esta manera. Okay. Esta es la función para parametrización. Lo que estamos diciendo es que el intervalo AB, aquí está, de aquí sale la curva, la función R, y con esta generas una curva, no importa cuál sea. Esta es la curva, gamma. Tú siempre puedes tomar como dominio el intervalo 0,1, sin perder generalidad, por ejemplo. Si tú reparametrizas con esta función phi. Esta función phi es la recta. Si este es el intervalo 0,1 y este es el intervalo a, b, esta función phi lo que hace es llevar el 0 en a y el 1 en b. Esa función es phi. Por lo tanto, todas las curvas las puedes pensar en el intervalo 0,1, por ejemplo. Ahora, esta reparametrización mantiene el sentido. Es decir, cuando el t se mueve, cuando el parámetro se mueve aquí, entre 0 y 1, la imagen se mueve entre A y B, partiendo de A y terminando en B. Por lo tanto, la imagen, la curva la recorres de la manera que se está indicando ahí. Así que esta parametrización preserva la orientación. Tú puedes considerar una parametrización que lo invierta, y esta es la importante, porque esta la vamos a ocupar con frecuencia. Si tú tengo una función, si tengo una curva, yo puedo recorrerla en el sentido opuesto. Déjenme. Este es A, este es B, y perdón que me... Aquí está la curva AB, esta es la parametrización R, ¿ok? En el punto A se está recorriendo de esa manera la curva. En A, este punto A es R de A, y este punto B es R de B, ¿ok? Nosotros podemos construir, voy a dibujar la misma curva al lado la voy a dibujar. Esta curva es la misma, este es B y este es A, una parametrización de ella, definida en el mismo intervalo A, B, pero que sea tal que se recorra al revés. ¿Qué significa que se recorra al revés? Que cuando t vale A, voy a llamar a esta parametrización R estrella, que cuando t valga A, este punto sea B. Y cuando t es B, este sea A. Como hemos dicho que la curva se recorre para valores del parámetro creciente, cuando el t se mueve entre A y B, entonces el sentido de la curva es este.
¿Quién es esa parametrización R estrella que permite, que hace ese cálculo? Es esta que está acá. Fíjate que U, y termino con esto, de A, si reemplazamos T igual a, te queda R de B. Y U en B es R de A. O sea, esta curva parte al revés, se recorre al revés. O sea, en sentido contrario. Voy a denotar esta curva a veces de esta manera. ¿Ya? Entonces una curva la podemos recorrer, dada la parametrización, podemos cambiar la manera de recorrerla de esta manera, tomando esa reparametrización. ¿Ok? Eso va a ser importante. Bien, jóvenes, vamos a seguir con estos elementos de curvas en la próxima clase. Me disculpo por haberles tomado